Voy a hablar en este video de un hecho ocurrido hace muchos años. Se cumple hoy un nuevo aniversario, 27 de agosto del año 1957. En ese momento se produjo un hecho muy importante en el Río de la Plata y fue el naufragio del buque Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires, un buque de pasajeros de lujo, 112 metros de largo de eslora, 3.500 toneladas, calderas, turbinas a vapor. Tuvo una historia muy importante, navegaba de Buenos Aires a Montevideo, hacia esa línea. Luego fue afectado a la línea de la zona de los ríos Paraná y Uruguay. En este caso que yo me voy a referir, estaba haciendo el viaje con pasajeros, tenía primera clase, clases de lujo, un buque muy importante, y hacía el viaje entre Buenos Aires y Concepción del Uruguay. Como hecho anecdótico, puedo decir que este buque fue el que inauguró el puerto de Mar del Plata. Cuando se hizo el puerto de Mar del Plata y aún no estaba terminada la escollera norte, el Ciudad de Buenos Aires, con autoridades y pasajeros, inauguró la escollera norte, inaugurando el puerto de Mar del Plata en ese momento. Aquí les dejo algunas imágenes históricas del Archivo Histórico de la Nación, donde lo pueden ver. Inauguración del servicio de vapores de pasajeros entre Buenos Aires, Montevideo y Mar del Plata. Partida desde Buenos Aires del vapor Ciudad de Buenos Aires el 10 de enero de 1922. Arribo y atraque al muelle de Mar del Plata del vapor Ciudad de Buenos Aires, con el gobernador de la provincia y demás personalidades oficiales. 11 de enero de 1922. Con el arribo de aquel vapor quedaba concluida aquella etapa de esta obra titánica que sería el actual puerto de Mar del Plata. Estoy a orillas del Río de la Plata. Río de la Plata que quizás ustedes desde acá, donde estoy yo, no lo ven, pero cuando uno se adentra al Río de la Plata, se los voy a mostrar en esta carta, existen muchos barcos hundidos. Cada una de estas boyas es un barco hundido. El Río de la Plata ha cobrado muchísimas víctimas, mucho más de lo que muchos creen. No todos los barcos que han tenido un accidente grave tienen una boya. Eso se debe quizás también a que muchos fueron retirados allá en el siglo XIX. El América, con más de 100 muertos. El Tinchi y el Roston Grange también, con más de 80 muertos. Esos no tienen boyas, porque ya no están. Pero sí tenemos el Ciudad de Buenos Aires, tenemos la boya del Ciudad de Asunción, tenemos la boya de la Chatatug, es decir, muchos barcos que han tenido desenlaces fatales tienen alguna boya. Eso para nombrar algunos de ellos. El Ciudad de Buenos Aires zarpó del puerto de Buenos Aires el día 27 de agosto, se dirigía a Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Tomó lo que se llama el Canal Martín García. Es un canal que pasa muy cerca de la costa de Colonia y que remonta el Río de la Plata hasta llegar al río Uruguay. Pero este hecho ocurrió en el Río de la Plata. Ocurrió en el Río de la Plata, en la zona de la isla Juncal, cerca de Carmelo, cerca de Guazú, Guazucito, entre el Paraná, Guazú y el Bravo, en esa zona. Está marcado con una boya de peligro,
que también es un doble peligro esa boya, yo siempre lo digo, porque aquellos que navegamos deportivamente, cuando llegamos a Guazú-Guazucito, que es en la desembocadura del Paraná-Guazú con el río de la Plata, giramos a babor, a la izquierda, e inmediatamente tenemos la boya. Y muchos la confunden con una boya de canal. La boya de canal es la que me da la orientación donde está el canal, pero en realidad es una boya de peligro, está muy bien marcada, con 2 esferas rojas. Así que hay que tener mucho cuidado con esa boya y no confundirla. Ya después vamos a ver un poquito a qué profundidad está y cómo está. Por eso dije que en este video vamos a hablar del Ciudad de Buenos Aires ayer y hoy. Pasa la localidad de Carmelo y continúa navegando hacia el norte, tirado sobre el beril de estribor. ¿Qué significa beril? Es el costado del canal. Aquí ustedes ven en blanco el canal por donde van los barcos y a la derecha y a la izquierda una zona más celeste. La parte celeste es donde hay menos agua. Fíjense en que el canal tiene más de 20 metros y sobre el costado del beril, digamos rojo, donde está la boya roja, tiene unos 7 metros y del lado del beril verde, tiene solamente 1 metro. Ambos venían navegando de vuelta encontrada, se dice, cuando un barco viene enfrentado a otro. En esos casos, cuando los barcos vienen de vuelta encontrada, lo que tienen que hacer, ambos caen hacia la derecha, es decir, mantienen la derecha. Es decir, ambos debían caer a la banda de estribor. Así lo hacen, ambos caen a estribor. Hay un relato que me parece el más creíble de todos, porque lo manifiesta el patrón de un remolcador que venía atrás y dice lo siguiente, que la noche estaba clara, que él veía las luces de los 2 barcos, pensemos que esto fue a las 22:45, que vio que el Ciudad de Buenos Aires cayó a estribor e hizo un guiño rápidamente, es decir, cayó a estribor y nuevamente cayó a babor. Esto se puede deber a 2 cosas, no lo sabemos porque el capitán del Ciudad de Buenos Aires y el práctico fallecieron, pero el capitán no estaba en el puente. Hay un error ahí, el capitán no estaba en el puente. Ahí pueden haber ocurrido 2 cosas. Primero, que al caer a estribor y está muy cerca del beril, haya rebotado y haya caído rápidamente hacia el centro del canal, o bien que con el peligro de quedar varado en baja profundidad intentó corregir un poco hacia la izquierda, hacia babor. Cuando un barco tiene la corriente de frente, y en ese lugar hay mucha corriente, ¿por qué? Porque toda el agua del río se encajona en ese lugar al angostarse, aumenta la velocidad de la corriente. Cuando un barco cae a babor o tiene la corriente que le pega en la proa, lo hace caer más rápido. Y bueno, esos barcos no tenían la maniobra ni la velocidad para recuperar rápidamente, y eso hizo que el Mormac Sur, que era un barco de bandera estadounidense, que venía de aguas abajo, venía de la ciudad de Rosario, iba a completar su carga en la ciudad de Buenos Aires, así que venía a media carga, no tuvo más remedio que colisionarlo, abordarlo por la banda de estribor. Es raro porque si 2 barcos van de vuelta encontrada, la banda comprometida es la de la izquierda. Si una ruta, 2 autos, la parte que está más comprometida es la de la izquierda. Pero el Mormac Sur lo embistió, lo abordó sobre la derecha, sobre estribor. El golpe lo que hizo fue que el Ciudad de Buenos Aires se escorara, mucha gente cayó al agua, ya habían terminado de cenar, había gente en cubierta, otros se habían ido a descansar. Este golpe alertó a todos, se produce el pánico, la gente empieza a salir rápidamente y se comienza a hundir. Solo 20 minutos tardó en hundirse el Ciudad de Buenos Aires. El Mormac Sur, ante esta situación, empezó a tirar maderas y tablones para que la gente se agarrara. Por supuesto, algunas maderas y algunos tablones cayeron arriba a la gente también. Más pánico. Se rompe un tanque de fuel oil. El fuel oil no es como el gasoil o como la nafta, que uno la ve así en el agua, sino que es una capa muy espesa de petróleo, porque el fuel oil es muy pesado. Es más, para poder usarlo hay que calentarlo, porque es muy viscoso. Eso hace que la gente haya también tragado ese combustible y eso los haya afectado. El Mormac Sur, ante esta situación, lo que hace, lo vuelve a golpear
¿Para qué? Para que al meter la proa en el agujero que había dejado, no evite la entrada de agua, pero sí la limite. Y además tratar de empujarlo sobre el beril de la izquierda, sobre las boyas verdes, donde había menos profundidad, para que el Ciudad de Buenos Aires no llegara a hundirse totalmente, sino que quedara apoyado en el fondo. Escenas de pánico, luego en la justicia se determinó la inoperancia de la tripulación. Este es un tema muy remanido aún en la actualidad. Es decir, las tripulaciones no están preparadas para sucesos como este. Juntan gente, pero no están preparadas para esto. Y esto lo voy a aclarar porque hoy en día todavía, para poder ser tripulante de uno de estos barcos sin ser marino, es decir, la prefectura exige ciertas capacitaciones. Y creo que es muy importante, muy que le pese a muchos, es muy importante estas capacitaciones para poder embarcar en estos barcos. Pensemos que la gente de servicio no son marineros, son personal de servicio. Los botes no funcionaron, estaban la maquinaria llena de pintura, es decir, una serie de errores y de falencias fueron las que lograron que se muriera tanta gente. Pensemos que era un barco para más de 700 personas, tenía solamente 240 personas a bordo, se contabilizaron 70 muertos, pero ojo, hay muchos más porque hubo muchos desaparecidos, no había un detalle de todo lo que estaban a bordo. Mucha gente en estos barcos embarca o desembarca a último momento, se producen muchos, ya también pasó con el Ciudad de Buenos Aires. Es decir, es muy difícil determinar cuántas personas murieron, pero sabemos que murieron casi más de 90 personas. Es decir, hechos como estos nos llevan a reflexionar sobre la responsabilidad. Yo no lo tengo registrado, pero la justicia luego determinó que aquí hubo inoperancia y hubo falta de responsabilidad tanto del práctico como los dos capitanes, los dos prácticos y los dos capitanes. El práctico del Ciudad de Buenos Aires falleció en el accidente, el práctico del Mont Marsul luego tuvo un ataque y también falleció, el comandante del Ciudad de Buenos Aires falleció y el comandante del capitán del Mont Marsul regresó a su país y luego nunca más regresó y tampoco acudió a las citaciones que se le habían hecho. Esto ocurrió en el kilómetro 137 actual del Río de la Plata. Algunos libros dicen 123, pero seguramente es una notación antigua. Y está, para que tengan más o menos en claro dónde fue, les voy a dar algunas distancias respecto a algunos lugares. Las localidades más cercanas en esos lugares podríamos decir que son Palmira, Carmelo y la prefectura de Guazú-Guazucito en el Paraná-Guazú. Y esto ocurrió a 14 kilómetros de Palmira, a 12 kilómetros de Carmelo si uno va por el canal, si no serían 6,5 kilómetros aproximadamente, y a unos 8 kilómetros y medio de Guazú-Guazucito. Inmediatamente la Argentina, la Armada, envió al rastreador Drummond. Palmira y Carmelo también mandaron algunas embarcaciones. El Pancho, que fue el que vio todo, el capitán Montenegro, rescató aproximadamente 77 personas. Él las llevó a Palmira. Algunos con el rastreador fueron a Martín García y luego trasladados a Buenos Aires. Por supuesto, los diarios de la época, el día 28 habían esbozado rápidamente algo, pero no pensaban que había fallecidos. Luego sí, ya los diarios comenzaron a publicar absolutamente toda la información sobre este hecho. Este es un hecho, como siempre digo, todo esto es producto de falencias y errores humanos. Acá no hubo falla de material, aquí todo estaba en condiciones, pero los errores humanos son los que llevan a estas tragedias. Por eso yo siempre digo que cuando uno navega, aunque sea en una pequeña embarcación, tiene que tener en cuenta
que tiene bajo su responsabilidad a todos los que los acompañan. Y si es un buque de pasajeros, seguramente van a tener mucho más gente bajo su responsabilidad. Esto me ha seguido y me ha marcado siempre durante toda la vida en mi profesión. Pero hay una pregunta que siempre nos hacemos cuando vemos una boya de un barco hundido. ¿Estará el barco? ¿No estará? ¿Qué es lo que pasa? Bien, Alejandro Calfayán, un gran amigo, me facilitó estas imágenes que yo les voy a mostrar ahora, y acá las están viendo, cuando fue con la Prefectura Naval Argentina a verificar y controlar que la boya de peligro estuviera bien colocada. Fue hasta el lugar y con un radar o con una ecosonda de barrido lateral pudo graficar y ver la situación del Ciudad de Buenos Aires. Como la vemos acá, evidentemente es muy clara, hasta los pescantes se ven. Ya los botes han desaparecido producto del tiempo, pero se ve perfectamente que el barco está apoyado sobre su quilla y parado en el fondo. Está más o menos a 19 metros de profundidad, quedan más o menos 2 o 3 metros hasta la superficie, por lo tanto es una zona de peligro. La boya está bien ubicada, pero con estas imágenes que vemos acá, lo único que se puede hacer, por supuesto, acá es con un sonar, porque la visibilidad para hacerlo visual no es como en las películas donde nos muestran los naufragios con mucha visibilidad y se puede ver bien. Pero acá se ve perfectamente cómo está ubicado el barco, en qué condiciones, dónde fue golpeado, etc. Estas imágenes son muy importantes porque uno observa en detalle qué es lo que pudo haber ocurrido. En este caso, la idea no era hacer un análisis de todos los restos, sino simplemente controlar y verificar que la boya estuviera bien colocada. Entonces, estas imágenes son muy importantes y además son muy nítidas respecto a esta situación. Por eso sería bueno, yo le decía a Alejandro Calfayán, que es bueno ir también y buscar el Ciudad de Asunción o buscar otros barcos importante. Pero bueno, todo eso tiene un costo muy grande que a veces por particulares es muy difícil de poder afrontar. Una vez que se produjo el naufragio, a los días, llegaron los canales de televisión, las cámaras y los reporteros, y acá les voy a dejar un video donde ustedes pueden ver la crónica de esa época cuando fueron al lugar los reporteros. El norteamericano Mormark Surf. Escenas de hondo dramatismo se vivieron en este escenario a poca distancia de la costa. Embarcaciones de todo tipo patrullan la zona procurando restarle víctimas al río. La proa del Mormark Surf es elocuente documento de la violencia de la colisión que llevó en pocos minutos al Ciudad de Buenos Aires al fondo del río y enlutó a numerosas familias. Como dije, esto ocurrió un 27 de agosto del año 1957. Fue una catástrofe muy importante, perdieron muchas vidas, mucha gente falleció, muchos familiares quedaron sin sus seres queridos. Aquí les dejo el video y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.